Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shan hatkarau so pena ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EXI Anazguayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguairo muy hupushwa yakano tamshiwa yakano washa ischik tuyare wakwaitka spurana inhanaiwaya tuyare stanik kumat tu EPSI anaswayu spura tu antirain wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naraira yukana suru nomai líder kana hotamatashi na wayu spuy kana horu tayatawa spurana inhanaiwaya Tuyaray, Washa Surubna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Kahamin, Wayakana Kote Shishiru Sunay Anayhan Waya. Antishia Wishwa. De acuerdo con los lineamientos de la ruta materno-perinatal, las madres gestantes tienen unos cuidados especiales antes, durante y después del parto. Para la EPS indígena Anazguayú, las embarazadas son muy importantes y por eso les hace una invitación para que se cuiden y protejan a sus bebés y no sumen a la estadística de muertes maternas. Para hablar del control prenatal, invitamos a María José Daza. Ella es enfermera jefe de programas institucionales de Anazguayú. Watamar, amin pushwa. Anaya watsiholu sa hapa hintihot putska te sulu karachik Anazguayú homoy. Maka tasmaka te karalok tasma netkari hona laurayo. Te napura hatkar hona hepuo no kana. Kahamoy naya kana iro ai mahirang hana mai wanepi. So taiwaya tipuoruka wan mai puori otasike ipuoro inai hemeyo no. Sumun te EPSI ka Anazguayú na ipuo no kan hashi mai. Skahamoy mshi se na suun hirema pona apa hintinte putska pura hatkar ha. Nakuai panaya kana sanaya waraita epunarenaya wane oire nakuas por nai mahai hana otanai manchi nachon surya mun kana ke dipuo no amuro kana okta kana sama nachon kan no horin ne kepta hinte monakar naman. Spurasha wasopnatu anu te enfermera ka María José Daza wana enfermera sumasta ayatawa kat sopna ipuo no Mahemeyonu, solo TPSI que Anazguayú. Conoce los síntomas de la variante Omicron: tos seca, estornudos, dolor de cabeza, congestión nasal, en algunos casos taquicardia, problemas gastrointestinales, fatiga. No siempre se presenta la pérdida de gusto y olfato. Si los presentas, aíslate, y si eres de los grupos priorizados, solicita tu prueba a la línea de atención COVID-19 celular 317-639-6197. Correo electrónico covid19@epsianazguayú.com. Tarehe hoka Omicron monakat sho ono ho hososo shewa ari eki kera echiro punawa ai hawa anto i hawa ke ta ai hemet tu pushware tu has pura noknat ekira hanto tente hitnik TPSI que muy jone para que gente le terrenai solo 317-639-6197 o tu sulu na tu correo covid19@epsianazguayú.com monakat. El tema de la semana. Hehoru, te puedes hacer so semana katu. Cuéntenos, ¿qué es el control prenatal? Anu ne palasta sakira sun hote enfermera ka watama. Kaska pura hat que tu control costumo bonipua. El control prenatal es un programa encaminado a la vigilancia y detención temprana de las alteraciones del embarazo, con el fin de identificar precozmente alteraciones en el crecimiento y desarrollo fetal y situaciones de riesgo para la mujer embarazada. Estas actividades buscan favorecer el embarazo a término con un recién nacido saludable y sin alteraciones y ni secuelas para el binomio madre-hijo. Dentro de las actividades que se realizan durante el control
control prenatal tenemos la toma de presión arterial, la toma del peso, la toma de la talla, un examen médico general a la mujer embarazada, una revisión de los latidos del corazón del bebé, una revisión a odontología, una revisión a la administración de las vacunas y órdenes de laboratorio y ecografía y entrega de micronutrientes. Anu hosanek te enfermera que chipa heta sakiraka. Te control ko spurhat. Sana hanente awan hieri puot pasya. Persente naten au mar merika wana ayuri nanan chiho ukayo tatanikat. Mshia sanain naha apurain. Anah naha chao hamoin te skuak paker kasai mohui nain sanain naha apurau ni sele rutanikat. Mosese anah na au shia purashketa hanenten hemeyutpa rotuinten skuak pa te serekat anata na wali te seshia. Anta wali te shikashiwai chikehe te piyama kat kashi shiata puname sketa hanen te puru kastum sant hat kanai. Kaswain sai hat kat. Anali ren hat sut sai. Anali ren hat sawan otta sahapoin sure otta shiakat. Anali ren hat wane doktor rehe ren hat. Anali ren hat sustun nai ho chis chon kai surero. Anali ren hat sai. Ai te ren hat pushu ale tomakunas pura hat kat wane vipuot. Apne kat sumen vipuot nuka. Anali ren hat susha otta musia anali ren hat sure wanepia. Tumunakat sumoin. Apne hat uno sutsun kat sai sa pai hat shiat anai hat karatuma chinte que se nemure unisolero. Para nosotros, igual que para ti, tú y la salud de tu bebé es muy importante. Si estás afiliada a la EPS ANAS Guayú, te invitamos a ingresar al control prenatal. Tú y yo gestionamos salud. Guamoy, macamoy, guay mahiranchi, puchonca y spurana. Morikas mahana master piete EPS ikat ANAS Guayú, buena hirengia. Ellos can espura anari rajuchon jure ruiguaya. Hiakan, otawayakan, achaha hirashuakuay paspurana. ¿Cuál es la edad gestacional indicada para iniciar este control prenatal? Wanasaki rakat sumi hote enfermerka. Anali rahat sure wanipur herpa kashishia snaipuaru. De acuerdo a la resolución 3280 del 2018, la primera consulta del control prenatal se debe realizar antes de la semana 10 de gestación, pero también es importante indicarles que en el caso de que ya iniciemos la primera consulta del control prenatal, las próximas consultas o las consultas previas van a ser de manera mensual, o sea, se van a dirigir a su IPS primaria asignada de manera mensual. Anu senek te enfermer que shipa heta sakiraka. Wanipuot parahana RG rawintanamanas pública ni puonu. Sashin te karalok tasmanet kari rayo resolución 3280 manakat sohat hoya 2018. Sumoin te puot ko anari rawalin hat sure sa poro semana. Te poro ko semana msuka piyama pa kashishya ta pramis chonte puot ko. Chikihe ketta patra anari rawalin hat kashiwai wanepia. Sanay anari ra surumuy podrishi reher ayuy rishya. Tumunata hat kali samoy yaay hat pia chay hat sa perher tumunakat samoy so shahi ray was pura hat lishi reher rawalin te puot. Si estás embarazada, la EPS indígena ANAS Guayú te invita a que mantengas siempre el tapabocas, cubriendo boca y nariz. Abstente de tomar alimentos o bebidas en las salas de espera de consultorios o clínicas. Recuerda asistir puntualmente a tus citas con el fin de evitar tiempos de espera prolongados en las salas. Te EPS ikat ANAS Guayú se enahiran. Hias pura ayata intente hichera kat hanay nohoro intente hayan himata o tahi ichi. Nohorihan hiya ikain o ta asan suluta atapa huri kat pure rahana so kuaru hutuma te skari kat rahana kat pura nohori hana atapa kuhumu hirher hana. Por último, ¿cuál es la importancia de la realización de los exámenes de laboratorio en cada trimestre y cuáles son las vacunas indicadas en la gestación? Anu te chiru hat karasaki rasmente enfermer. Hararu mainte exame ayun karamas shawani pur heiha kama ismoin sa tapunu inkat kashi parahana chike ay pero kashi otamekiet sat mekiet sat kashi otamsi sulut por hemeyulu. Hararu makuna pur hat kawani pur
Las pruebas prenatales son un grupo de análisis de sangre y ultrasonido fetal que se hacen al principio del embarazo. Se usan para ver si hay enfermedades o infecciones que puedan afectar la salud de la mujer embarazada o del feto. Los resultados pueden orientar a los tratamientos para prevenir complicaciones graves en la mujer. Cabe también manifestarles la importancia de la vacunación en la gestante. La vacunación en la gestante debe realizarse de acuerdo al esquema de vacunación que tenemos vigente y de acuerdo a los antecedentes vacunales de la gestante. El esquema de vacunación para la gestante incluye las siguientes vacunas: el tozoide tetánico o difterico según el antecedente vacunal de la gestante, y también tenemos la vacunación contra la influenza que debe colocarse a partir de la semana 14 de gestación. También tenemos la TDAP, que es el tétano, difteria, toferina acelular, que es a partir de la semana 26 de la gestación. Pero también es importante indicarles la colocación de la vacuna contra el COVID. En gestantes debe colocarse a partir de la semana 12 de gestación. De esta manera, aplicándonos estas vacunas oportunamente y en los tiempos indicados, vamos a prevenir muchas complicaciones en las gestantes. Anusanik te enfermera que sob na chiru hat kada sakitan. Spushwa te kasain ne kat sema ni puot, sna shiun na walin so sha o tamsia snan no le chinto ke wanepi, sna santa walin te ain spulus te hanin te au na ha pan chinto ke o tamsi ka sa ayuri nai resele rushiaka. O tamsi shiakat atahan ta man ke era ayuri sna so sha suri ayuri han chinto ke sna hetanikat. Ska hamoin no resanta na mate Okte chischonke o hemeishne ayurin no hispansa. O tamsita makuna. Aitana katsanan waiput shiyan hat munakat sumoi stumari honaraura yu te heket kar mauna hat kariya aitana sumoi. Te para hat kat makuna shiat totsoide tetanica naka. O tamsia difteria. Makat munakaria sumoi sulu toskuat pakai puon wane influenza estacional. Pura hat kat shunui. Aitana sumoi te poro papienchi mi semana chischonka. Chiquihe aitana manusia tétano, pura hat difteria o tamsia toferina, pura hat carcoch o te aitnahanas chiqueta papiamashki ait piruamoin semana nei puro. Chiqueta gente actes pura nainte unipuro lo to intenskuaipa, te monakatsumi to ali honaraurayo. Se anahana tipuono que rahana y naya no reneketa gente control monakanamo. Ipuono no homoru inhia shema te ana nahimar por anai hanai hia tanai te huchong hutina haten mar wanu nai he chouka inkum haiwa tamsen wanur yara insu chong de nika na pura chinaka kasnai tai na katsumoy. Lo que usted debe saber. Anu ani kasu te han hatau horu maunaya. La EPS indígena Anas Guayú informa a toda su comunidad que ser diferente ya no es una limitación. Ahora contamos con espacios seguros y adecuados en nuestras instalaciones para ofrecer una atención preferencial. Contamos con un sistema de turnos prioritarios y ventanilla preferencial. EPS y Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Te PSI que Anas Guayú, aquelas se muy guayos pushway, saunata en pokuay pa no smohushin guamoy. Pas pura turu te explica Anas Guayú, pura en hanahia, pura para hanawa. Eso en cachuera, aquelas que pura para hanahia. Muchas gracias a nuestra invitada de hoy por sus aportes en este programa que nos ayuda y orienta para una mejor salud. A Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EXI Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya watsihoru hawane werukua ipuonu otamshia nawayu senaripuonu kana irue kana maura apa gente putska na ratushi kana noush na tepichka na iruyarakan anaya watsau hapa gente putska hurrutka pana autoridad kana líder kana
Jujuta pa wan wayu ipuren sketa hayotu surya mayen hai no wateren wayu mayen pa sheheme yuro intem que no holisu uno sin shirher matuha o que san ayuri senani wane weresku anaya otoro sautu yo to kostum te PSI que anas wayu suara ka gente potskar homoy to yo to kos pura ana soto han wane kasa hiyakan foto wayakan acha hirashu wa kuwa pura ana